Continuando con el libro de La brújula al espín, el magnetismo de Julia Tagueña y Esteban Martina, terminando este apartado llamado La Tierra como un imán, ellos van a concluir: así pues, el campo magnético terrestre constituye una defensa para la Tierra de las partículas cargadas que permanecen en órbitas que oscilan de norte a sur del ecuador magnético en los cinturones Van Allen. ¿Qué sucedería durante una inversión de la dirección del campo como la que hemos mencionado? Necesariamente habría un periodo grande de años en que el campo magnético sería muy pequeño o nulo, y las radiaciones sobre la superficie muy intensas. Ha habido muchas especulaciones sobre esto, unidas a la evolución de las especies. Tal vez la radiación intensa al penetrar en las células logre alterar las moléculas de ADN de los cromosomas, modificando las características hereditarias de los seres vivos. Tal vez puedan desaparecer unas especies y aparecer otras. Ciertamente esto no podría ser considerado como el mecanismo único para la evolución, pero podría colaborar a entender la súbita aparición o extinción simultánea de algunas especies en todo el mundo, en sitios donde los argumentos de adaptación al medio no son válidos por tratarse de medios muy variados. La verificación de estas hipótesis está en proceso y requiere de muchas observaciones en lugares adecuados, en donde se pueda afirmar que el magnetismo original no ha sido alterado. Bueno, ellos concluyen así este apartado de, de la Tierra como un imán, en el libro de La brújula al espín, el magnetismo, de Julio Tagueña y Esteban Martina, que esto es de 1988 y es del fondo, es de CEP, Fondo de Cultura Económica, con la Ciencia desde México, y el número 56. Si quiera consultarlo y disfrutarlo, lo puede hacer. Otro de los apartados que me llamó la atención de este libro de La brújula al espín, el magnetismo, de Julia Tagueña y Esteban Martina, fue el de bacterias magnéticas. Muy interesante. A final de cuentas, el ser humano está formado de bacterias. Ellos comienzan así: hace poco tiempo se descubrió una evidencia más directa que el mencionado efecto del magnetismo terrestre sobre los seres vivos. Se descubrió en cierta medida en forma accidental que existen bacterias que utilizan el geomagnetismo para orientarse. Se estaba estudiando una especie de bacterias que suelen habitar en el lodo marino, y se observaron microorganismos que migraban muy rápidamente hacia un lado de la gota de lodo. Primero, se pensó que era un efecto debido a la luz proveniente de una ventana en el noroeste del laboratorio, pero pronto se dieron cuenta que la luz no podía ser la causa, pues siempre se movían en la misma dirección, aunque se cambiara la fuente luminosa. Se les ocurrió acercar pequeños imanes a la gota y la dirección del movimiento se alteró inmediatamente. Era el geomagnetismo el causante de la migración de las bacterias.
Este tipo de microorganismos se encuentran en los sedimentos lodosos, tanto salados de agua dulce de todo el mundo. Presentan cadenas de cristales de magnetita del tamaño de un monodominio, figura 28. Estas células hacen que las bacterias tengan un momento magnético neto que se alinea con el campo magnético terrestre. En los hemisferios norte y sur, donde el campo magnético terrestre tiene un componente vertical mayor que la horizontal, su componente magnética le sirve para dirigirse al fondo hacia el sedimento y áreas anaeróbicas que favorecen su crecimiento. Para comprobar esto se comprobaron bacterias crecidas en el hemisferio norte con crecidas en el hemisferio sur y aún más con bacterias del Ecuador. Al llevar bacterias del sur al norte, estas se dirigían a la superficie en lugar de al fondo. No hay que olvidar que la dirección del campo magnético es opuesta en el norte y el sur. En el Ecuador se encuentran bacterias de ambos tipos que podríamos llamar tipo norte y tipo sur. Allí el campo por su dirección no ayuda a distinguir el fondo de la superficie, pues tiene una dirección prácticamente paralela a la superficie. Hay otros microorganismos como las algas que presentan comportamiento magnético y por tanto se presenta la probabilidad de una nueva taxonomía basada en comportamientos magnéticos. Y bueno, ellos aquí ponen la figura 28, fotografía de microscopio electrónico de una sección de bacteria magnética delgada. Se ven las cadenas de cristal magnéticos y la barra mide 250 nanómetros. Ellos continúan. Si se cultivan estas bacterias en un medio sin hierro, esto es importante, si se cultivan estas bacterias en un medio sin hierro, se observa que no presentan propiedades magnéticas, aunque se conserva la posición de las células magnéticas. Se han hecho diferentes pruebas que han mostrado que el hierro se encuentra en forma de magnetita, pero con cierto porcentaje de vacancias. Es importante señalar el hecho de que el tamaño de los cristales de magnetita, 40 nanómetros, corresponde al de un solo dominio y que es imposible producir tecnológicamente un cristal de ese tamaño. Eso decían en 1988, quién sabe en la actualidad 2022, ¿verdad? La respuesta de estos monodominios es directa, no por inducción, son brújulas biológicas. También se han encontrado magnetita en el abdomen de abejas vivas y en el cráneo de pichones, pero no se ha podido demostrar su relación con su sentido de orientación. Sin embargo, recientemente al estudiar los mecanismos de migración de peces se encontraron respuestas condicionadas por el campo magnético terrestre en el atún de aleta amarilla y se detectaron y caracterizaron cristales de magnetita provenientes de un tejido que se encuentra ligado a un hueso del cráneo del atún. Se llevaron a cabo gran número de pruebas y se comprobó que la acumulación de magnetita era común a la especie y similar a la forma en que se da en las mencionadas bacterias. También confirmaron la conexión entre el material magnético y el sistema nervioso del pez. Y por la forma en que las partículas están organizadas, se concluye que el atún probablemente tiene una navegación muy precisa. La orientación animal ha sido uno de los grandes misterios de la naturaleza y resulta apasionadamente la posibilidad que empieza a confirmarse de que la brújula, ya sea construida o natural, mueve a todos los seres vivos sobre la superficie del planeta. Pues esto nos dicen de la brújula al espín, el magnetismo de Julia Tagueño y Esteban Martínez. Este libro es de 1988, si alguien tiene temas al respecto actualizados, pues que los comparta, ¿verdad? La ciencia desde México, SEP, Fondo de Cultura Económica y el CONACYT.
Continuando con el libro de La brújula al spin, el magnetismo de Julia Tagueña y Esteban Martina, terminando este apartado llamado La Tierra como un imán, ellos van a concluir: así pues, el campo magnético terrestre constituye una defensa para la Tierra de las partículas cargadas que permanecen en órbitas que oscilan de norte a sur del ecuador magnético en los cinturones Van Allen. ¿Qué sucedería durante una inversión de la dirección del campo como la que hemos mencionado? Necesariamente habría un periodo grande de años en que el campo magnético sería muy pequeño o nulo, y las radiaciones sobre la superficie muy intensas. Ha habido muchas especulaciones sobre esto, unidas a la evolución de las especies. Tal vez la radiación intensa al penetrar en las células logre alterar las moléculas de ADN de los cromosomas, modificando las características hereditarias de los seres vivos. Tal vez puedan desaparecer unas especies y aparecer otras. Ciertamente esto no podría ser considerado como el mecanismo único para la evolución, pero podría colaborar a entender la súbita aparición o extinción simultánea de algunas especies en todo el mundo, en sitios donde los argumentos de adaptación al medio no son válidos por tratarse de medios muy variados. La verificación de estas hipótesis está en proceso y requiere de muchas observaciones en lugares adecuados, en donde se pueda afirmar que el magnetismo original no ha sido alterado. Bueno, ellos concluyen así este apartado de, de la Tierra como un imán, en el libro de La brújula al spin, el magnetismo, de Julio Tagueña y Esteban Martina. Esto es de 1988 y es del fondo, es de CEP, Fondo de Cultura Económica, con la ciencia desde México, es el número 56. Si quiera consultarlo y disfrutarlo, lo puede hacer.